Bienvenidos una vez más, les habla el profe Carvajal. En esta ocasión vamos a ver la simetría axial, específicamente vamos a hablar de sus propiedades. Iniciamos. Bien, vamos a partir de la siguiente imagen. La imagen que tiene las letras, los vértices A, B, C, D, es la que nosotros vamos a conocer como la figura original. La que tiene la comilla o el apóstrofe como A', B', C', D' y E' es la figura final. ¿Ok? Pues vamos a partir de la figura original que la vamos a colocar en simetría en la parte de enfrente. El eje en este caso particular va a ser el eje Y, trazado con una recta de color roja o color rosa, ¿sí? Y vamos a empezar a analizar algunas de las propiedades. Ok, primera observación. Vamos a determinar cuánta longitud existe entre A y el punto G o entre A y el eje de simetría. ¿Cuántos cuadritos? No los cuadros chiquitos que alcanzamos a apreciar, sino el cuadro grande. ¿Cuántos cuadros hay entre el punto A y el punto G? Ok, vaya contándolos y vaya memorizándolos, porque lo vamos a ocupar en la siguiente imagen. Ok, ¿cuántos cuadritos hay del punto G al A'? Hasta ahí. La segunda pregunta, ¿cuántos cuadritos hay entre los dos vértices de la figura, entre A y entre A'? ¿Sí? Vayan observando, vayan contando y vayan memorizándolos. Ok, ocupamos además esa longitud de ese segmento que se encuentra en el lado izquierdo del eje y el segmento que se encuentra en el lado derecho del eje. Este segmento también, ¿cuántos cuadritos contamos desde el punto E hasta el eje de simetría y del eje de simetría hasta el E', el cuadrito grande? Podemos repetir ese proceso para este segmento y para los dos de la parte de abajo. Ok, ¿ya lo recordaron? Ok, vamos a compararlos con la respuesta. Ok, la respuesta nos dice, desde el vértice A hasta la prima hay 12 cuadritos en total. ¿Sí? Significa que del lado izquierdo, del eje hacia la izquierda, son 6 cuadritos, muy bien contados, te felicito. Y en el lado derecho, otros 6. Ok, este segmento en total son 4, 2 cuadritos para la izquierda, 2 cuadritos para la derecha. ¿Sí? Ok. Y observamos algo más. Entre el eje de simetría y ese segmento que se traza de vértice a vértice, hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, casualmente, este eje de simetría coincide con una definición que nosotros ya habíamos analizado en los cursos anteriores, que se llama la mediatriz. La mediatriz, si recordamos, es una recta perpendicular a un segmento que se traza en su punto medio. ¿Sí? Entonces el segmento es el de A con A' y lo pasamos por la mitad, del E con E' y lo pasamos por la mitad y así hacia abajo. Entonces este eje de simetría forma un ángulo de 90 grados en este tipo de simetría axial. ¿Sí? Una propiedad muy importante de la simetría axial es que es un movimiento de reflexión, la figura se refleja, ¿sí? La transformación es una reflexión, se refleja con respecto a ese eje. Es muy semejante si tuviéramos una libreta y este eje fuera el espiral, al cerrar la libreta, estas se deben de empalmar perfectamente. ¿Ok? Pues ya tenemos esas propiedades, que no se nos olvide, ¿sí? Este eje de simetría corresponde con la definición de mediatriz, corta ese segmento exactamente a la mitad y además forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Vamos a observar otra propiedad. Vamos a comparar los lados homólogos. Las letras mayúsculas son para los vértices y las letras minúsculas son para los segmentos. Entonces, comparamos el segmento A con el segmento A', vemos que tienen la misma longitud. El segmento B con el segmento B' también tiene la misma longitud. Y el área de las figuras, la original y la que se refleja, exactamente tienen la misma figura. Tienen la misma área de 27.5 unidades al cuadrado. Ok, pues ya tenemos otra propiedad. Los lados correspondientes son iguales y el área de las dos figuras son iguales. Vamos a analizar el ángulo. El ángulo A con A', 91.91 grados. Ese ángulo correspondiente. Vamos con el ángulo B, el ángulo correspondiente B,
85.36 y 85.36, es el ángulo que le corresponde. Todos los demás también tienen la misma medida, pero no, para no empalmar los valores, con estos dos nos vamos por bien servidos. Muy bien, vamos a analizar todas las propiedades en esta figura, en esta nueva figura. ¿Sí? Observamos que ese eje de simetría corta este segmento de A a A' en dos partes iguales. Los ángulos correspondientes son iguales, analizamos estos dos en particular, de 102.78, el B y B'. Los lados correspondientes puedes analizar cualquiera de ellos, yo estoy agarrando el lado A de 7.47 y A' 7.47. Las áreas de la figura son iguales, la que se refleja y la otra, de 33.5 unidades al cuadrado. El perímetro es igual. Conclusión, los lados correspondientes son congruentes y en matemáticas la palabra congruente significa que tienen el mismo valor, la misma medida. Los ángulos correspondientes son congruentes, el área de las dos figuras tienen el mismo valor, el perímetro de las figuras tienen el mismo valor, los vértices correspondientes equidistan del eje de simetría, el eje de simetría tiene las propiedades de una mediatriz, significa que va a cortar ese segmento exactamente a la mitad y formando un ángulo de 90 grados. En pocas palabras, las figuras son congruentes. Bien, por último, podemos encontrar más ejercicios dinámicos a través de este simulador. Podemos colocar esta dirección en la barra de direcciones de internet y a través del ratón o a través del dedo en la pantalla podemos mover la imagen y comparar todas y cada una de las propiedades que acabamos de analizar en este tutorial. Profesor Juan Carvajal Vera, hasta la próxima.